Hola, tercer año. En el trabajo anterior estuvimos viendo cómo fue la organización política de nuestro país desde la Revolución de Mayo hasta lograr en 1816 su independencia definitiva de España. Pero este proceso se enmarca en otro mucho más grande, que fueron las guerras de la independencia de toda América Latina, que buscaban dejar de ser una colonia española. Este proceso finalizó en 1824, cuando el triunfo en la batalla de Ayacucho hizo que los realistas fueran totalmente derrotados e Hispanoamérica quedó libre de toda dominación española. En el lugar donde antes estaban las colonias, ahora se habían formado varios estados libres e independientes, con excepción de Cuba y Puerto Rico. Una vez declarada la independencia en nuestro país, los congresales en Tucumán no lograron ponerse de acuerdo para sancionar la Constitución que le diera al Estado una forma de gobierno. El principal problema es que había dos grupos que pensaban distinto acerca de cómo organizar el país, y el enfrentamiento entre ellos dará origen a disputas entre los grupos que vamos a llamar unitarios y federales. Los unitarios pretendían un gobierno centralizado desde Buenos Aires, que tomara decisiones para todas las provincias e impusiera su poder en todo el territorio. La mayoría de los unitarios eran de Buenos Aires, pero también había en el interior del país. Los federales, en cambio, sostenían la idea de que todas las provincias eran igual de importantes y que debían mantener sus autonomías, pero que debían asociarse para elegir un gobierno central que las represente a todas y maneje las relaciones exteriores, aunque no querían que ese gobierno esté en Buenos Aires. La mayoría de los federales eran de las provincias del interior, pero también encontramos federales en la provincia de Buenos Aires. Para esta época tenés que tener en cuenta dos aspectos importantes. En primer lugar, eran pocas las provincias que integraban el territorio nacional y todavía la mayor parte del país estaba integrada por pueblos originarios. Y en segundo lugar, el único puerto estaba en Buenos Aires, ya que era la única provincia que tenía salida al mar. Al no poder ponerse de acuerdo con la Constitución, el Congreso de Tucumán se trasladó por seguridad a la provincia de Buenos Aires. Y luego de 2 años lograron sancionar una Constitución de carácter centralista. Recordemos que en este momento la forma de gobierno era el directorio y Rondó era el director supremo. Según esta Constitución, el Poder Ejecutivo en Buenos Aires tendría el poder de designar a los gobernadores provinciales, lo que afectaba fuertemente la autonomía de las provincias. Las provincias entonces la rechazaron y Rondó trató de imponerla por la fuerza. Los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez, se opusieron a firmarla, y en 1820 lanzaron un ataque donde vencieron en 10 minutos a las fuerzas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. A partir de ese momento se derogó la Constitución y desapareció el gobierno central que estaba desde 1810. Las provincias entonces se separaron y una vez disuelto el directorio comienzan su autonomía, es decir, decidieron gobernarse por sí mismas, elegir a sus autoridades, conformar su ejército, tener su bandera, su moneda y su constitución provincial. La mayoría de las gobernaciones quedaron en manos de los caudillos, que eran líderes respaldados por el apoyo popular. Los caudillos eran líderes locales que comandaban tropas integradas por la gente de campo sobre la cual tenían gran predicamento. La mayoría de ellos eran jefes militares que habían alcanzado prestigio en las guerras de la independencia. Se caracterizaron por ejercer un liderazgo personalista, que era retribuido con fuertes lazos de lealtad personal en los sectores populares. Para 1820, las ideas federales se transformaron para estos gobernadores caudillos en la clave para organizar el país. Algunos de ellos eran Estanislao López en Santa Fe, Francisco Ramírez en Entre Ríos, Facundo Quiroga en La Rioja, Juan Bautista Bustos en Córdoba y Felipe Ibarra en Santiago del Estero. A pesar que la convivencia se hizo difícil, no habían abandonado la idea de unidad del país. Para mantenerla, las provincias firmaron pactos o tratados que las mantuvieron juntas en este periodo, como el Tratado de Pilar, el Tratado de Venegas o el Tratado de Cuadrilátero. En Buenos Aires, mientras tanto, gobernaba Martín Rodríguez,
quien nombró como ministro de Hacienda a Bernardino Rivadavia, que llevó a cabo un ambicioso plan de reformas con todos los recursos de la provincia para crear estructuras estatales modernas. Para 1824, las provincias fueron convocadas por Buenos Aires a un Congreso General Constituyente. Allí acordaron por ley fundamental que se continuaba con las autonomías de las provincias hasta que lograran tener una constitución. Mientras tanto, Buenos Aires se encargaría de representar al territorio en las relaciones exteriores. Pero en ese momento había otro asunto más importante que atender. Brasil, que había invadido la banda oriental, ahora le incorporaba a su imperio con el nombre de Provincia Cisplatina. El Congreso, reunido en Buenos Aires, decidió entonces reincorporar a la banda oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata y para 1825 Brasil les declaró la guerra. En 1826 los congresales dictan la ley de presidencia que creaba un poder ejecutivo nacional. ¿Por qué? Porque consideraron imprescindible contar con una representación común, capaz de aunar todas las provincias, organizar a las tropas y llevar adelante las negociaciones diplomáticas. Para el cargo fue nombrado Bernardino Rivadavia, de ideas unitarias. Aunque las tropas y fuerzas navales argentinas alcanzaron algunos triunfos, no fueron suficientes para ganar la guerra. Brasil, mientras tanto, bloqueaba el puerto de Buenos Aires e impedía el comercio. La crisis económica se hacía sentir entonces cada vez más en todo el país. Para Rivadavia fue claro que se debía poner fin a la guerra y envió una misión diplomática para negociar las bases de la paz con Brasil. Esta misión firmó un acuerdo donde se aceptaba que la banda oriental era territorio brasileño. La fuerte oposición del pueblo al acuerdo de ceder la banda oriental llevó a Rivadavia a renunciar a la presidencia. Así se disolvió nuevamente el poder ejecutivo nacional y las provincias volvieron a ser autónomas. Buenos Aires eligió como su gobernador a Manuel Dorrego. De ideas federales, Dorrego además será encargado de las relaciones exteriores del país y tendrá la responsabilidad de mejorar el acuerdo con Brasil que Rivadavia había firmado. La solución fue que ambos países renunciaran a sus pretensiones sobre este territorio. Y para 1828, la banda oriental se convirtió en una nación libre e independiente, bajo el nombre de República Oriental del Uruguay. Los generales del ejército argentino, aún en Brasil, creían que los términos del acuerdo de paz eran deshonrosos porque parecían desconocer los años de lucha. Los grupos unitarios en el país y las tropas en Brasil organizaron una rebelión para recuperar el poder, encabezada por el general Lavalle y el general Paz, que dividió nuevamente al país. Las tropas sublevadas vuelven divididas desde Brasil. Una parte del ejército a cargo del general Paz se dirigió al interior y derrotó a los caudillos Bustos y Quiroga, extendiendo su poder a las provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca. Formó con ellas una alianza unitaria llamada Liga del Interior. La otra parte de las tropas, a cargo de Juan Lavalle, se dirigieron a Buenos Aires y mediante un golpe de estado tomaron el poder. Persiguieron a Dorrego, lo capturaron y fusilaron en Navarro sin juicio previo. Para 1829 se unieron las fuerzas federales de Santa Fe y Buenos Aires para enfrentar a Lavalle. El hacendado bonaerense Juan Manuel de Rosas derrotó a Lavalle y ese mismo año la legislatura de la provincia de Buenos Aires lo nombró gobernador de la provincia. Para enfrentar al poder del general Paz en el interior, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron en 1831 el Pacto Federal al que luego se uniría Corrientes. Así unieron sus fuerzas y el país volvió a estar sumergido en una guerra civil que pronto terminaría. En 1831, cerca del río Tala, en la provincia de Córdoba, el general Paz fue sorprendido por una pequeña tropa de federales santafesinos y cayó prisionero. La captura de Paz fue un duro golpe para la Liga Unitaria, que no pudo reorganizarse sin la presencia de aquel excelente militar y se desmoronó. Hacia fines de ese año, todas las provincias habían adherido al Pacto Federal y los caudillos federales controlaban la situación. Pero solo uno de ellos logrará concentrar el mayor poder. Esa historia la vemos en el siguiente trabajo.